Bueno, pues buenos días y muchísimas gracias a todos por estar presentes y haber acudido a esta convocatoria. Bueno, el propósito, el objetivo de esta rueda de prensa era pues animar a todos los ceutíes a que participen el próximo domingo 12 a las 12 del mediodía en la concentración en Plaza de África que convoca el Partido Popular. Ese era nuestro objetivo, nuestro propósito, la primera idea que teníamos, ¿no? La razón de convocar a los medios para trasladar a la opinión pública ceutí ese ánimo, ¿no? Incentivar la participación. Lo que ocurre es que con las últimas noticias que todos los españoles pues conocen desde ayer, en el momento que se han hecho públicos ya el acuerdo cerrado entre el PSOE y Junts, pues consideramos que se ha producido incluso un salto cualitativo, ¿no? Ante la alarma que el Partido Popular lleva denunciando durante estas semanas del peligro que conllevaba la amnistía y los hipotéticos acuerdos que se iban a celebrar. Ahora ese papel ya está firmado y ya por fin conocemos al detalle en qué consiste. Apareció hace unos días, se formalizó el acuerdo entre el PSOE y Esquerra Republicana de Cataluña y ayer fue con Junts. Ya digo, esto supone un salto cualitativo y ahora mismo ya la concentración en Plaza de África ya no se trata simplemente de que gobierne el PSOE o que gobierne el PP. De lo que se trata es de la democracia en España. Lo que está en juego es la democracia en España. Y por tanto nosotros confiamos que este domingo día 12 a las 12 el lleno en Plaza de África sea digno de un martes santo. Y todos sabéis, ¿no?, a lo que me refiero, a cuando se celebra el encuentro y no cabe un alfiler en Plaza de África, pues esperemos que sea lo que se produzca el próximo domingo, para que haya una implicación y para que el pueblo de Ceuta pueda mostrar su repulsa a estos acuerdos. ¿Qué es lo que conllevan estos acuerdos? Como ya ha habido una auténtica catarata de manifestaciones de toda la sociedad española al respecto, no solamente del Partido Popular. Bueno, esto supone una amenaza al Estado de Derecho, ¿no? Y el Estado de Derecho pues realmente es previo a la democracia y previo a los derechos humanos y a los derechos y libertades de los ciudadanos, ¿no? Y el Estado de Derecho, ¿por qué se caracteriza? Pues por dos cuestiones: por el imperio de la ley, no hay nadie que esté por encima de la ley, y luego por la división y la separación de los poderes del Estado, de modo que no se pueda producir una situación de tiranía, porque la misma persona o la misma corporación acumule todos los poderes en sus manos y pueda comportarse de una manera autocrática o despótica. Y hacia eso es un poco hacia lo que nos dirigimos con la amnistía, tal y como han denunciado todas las asociaciones de jueces, ¿no? No sé, a mí me ha llamado particularmente mucho la atención que entre las asociaciones firmantes ayer se encontrase la de Juezas y Jueces por la Democracia, que es una asociación de jueces manifiestamente progresista y cercana al PSOE. Pues hasta ellos han participado en la condena de los acuerdos entre Pedro Sánchez y el señor Puigdemont, ¿no?, para garantizar simplemente la investidura de Pedro Sánchez. Hasta ellos han participado. ¿Por qué? Pues porque esta amnistía no es otra cosa que una forma de privilegio. La amnistía es una ley que se hace para beneficiar a unos pocos por motivos que van al margen del interés general, ¿no? ¿Y qué era un privilegio? Una ley privada, ¿no? Era aquello que antes de las revoluciones liberales caracterizaba a las sociedades estamentales y que tenía pues la nobleza y el clero, que simplemente por haber nacido, por formar parte de una determinada corporación, estaban por encima del resto de los ciudadanos, ¿no? Pues la amnistía supone realmente consolidar un privilegio. Por ser independentista catalán, yo puedo saltarme las leyes como me dé la gana, que mi influencia política me garantiza no ya el perdón, sino me garantiza el olvido de todo lo que he hecho, ¿no? Buscando documentación sobre la amnistía después de todo lo que se ha dicho, la verdad que las mejores frases que he encontrado pues son, por ejemplo, esta: la amnistía no es constitucional. María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública.
Pero claro, María Jesús Montero es médico de formación, a lo mejor es que no sabe mucho de derecho, ¿no? Y entonces pues busca otra que dice, la amnistía no cabe en la Constitución, la amnistía es el olvido y aquí no cabe el olvido. Juan Carlos Campos, exministro de Justicia y actual magistrado del Tribunal Constitucional. Y más allá, la amnistía no está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior. O, más contundente, la amnistía no es planteable en un Estado constitucional y democrático, porque sería suprimir literalmente uno de los 3 poderes del Estado, que es el judicial. Carmen Calvo Pollato, ex vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia. Ninguno de ellos, que yo sepa, del Partido Popular. Esas eran las manifestaciones que hacían, sin contar, bueno, todas las promesas y todo lo que ha dicho Pedro Sánchez, pero como su palabra no es muy fiable, porque cambia mucho de opinión, he preferido ni buscar siquiera una cita de él, ¿no? Son manifestaciones de destacados miembros del Ejecutivo Socialista anteriores al 23 de julio, donde dejaban clarísima su opinión. Y sin embargo ahora, a cambio de 7 votos, pues adornarán con las palabras más bellas posibles y los argumentos más inverosímiles, adornarán la exposición de motivos de una ley de amnistía para de esa manera comprar los 7 votos que necesitan, porque esa es la condición sine qua non, ¿no? De modo que realmente no se trata de construir un programa de gobierno entre formaciones diferentes que puedan llegar a determinados acuerdos en medidas económicas o sociales con las que los demás podremos estar de acuerdo o no y que luego serán positivas o negativas, pero que en principio se hacen con intención de construir una España mejor. No, no es eso lo que han hecho, es simplemente una transacción de yo te concedo el olvido de todos los delitos que se han cometido contra la Constitución y a cambio tú me das la presidencia del Gobierno de España. Realmente parece un contrato privado en vez de un argumento de derecho público y, por supuesto, ajeno absolutamente al interés general, ¿no? Por si fuese poco, bueno, la indignación de los jueces ya sabemos todos que está relacionada con este invento del lawfare, o como se pronuncia en inglés, ¿no? Esto de que los jueces hacen una especie de guerra sucia para intervenir en política, ¿no? Y de hecho, una de los puntos firmados con Junts es el abrir comisiones de investigación en las Cortes Generales, en el Congreso o en el Senado, para poner en la picota a aquellos jueces que se hayan atrevido a juzgar a los líderes separatistas, ¿no? Esto supone algo tan grave como que la clase política, los parlamentarios, y aquí los 3 somos parlamentarios, pues tengamos, por lo tanto, ese privilegio de cuestionar y poner en la picota a los jueces, ¿no? Yo esta mañana de broma le decía a mis compañeros, ¿hay algún juez que os caiga antipático? Porque ahora podemos pedirle una comisión de investigación si esto sale adelante y podríamos desacreditarlo, desautorizarlo y pasarle por encima, ¿eh? No deja de ser una aberración absoluta desde el punto de vista jurídico que rompe la separación de poderes y que quiebra la democracia. Por eso lo que he dicho antes de que lo que está en juego va más allá de Partido Popular, Partido Socialista, sino lo que está en juego ahora mismo es la propia esencia de la democracia en España, ¿no? La democracia es el gobierno del pueblo, como todos sabemos, y la democracia supone pues que la mayoría toma las decisiones, pero sin pisotear a las minorías. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Pues nos encontramos con que el partido que ha perdido las elecciones, porque no olvidemos que el Partido Socialista es el segundo más votado, no es el primero más votado, el que ha perdido, con tal de que su líder continúe en el gobierno de España, con tal de que Pedro Sánchez vuelva a ser presidente, va a conceder a las minorías todo lo que piden. Yo no me imaginaba que en las negociaciones que se estaban produciendo se alcanzase tal nivel de rendición incondicional por parte del PSOE. Porque en toda negociación, pues lógicamente cada uno tiene unas posiciones y tú cedes por aquí, yo cedo por allí. Pero aquí lo que ha sucedido, y así lo han visto todos los españoles, es que el PSOE realmente se ha arrastrado a aceptar todos los postulados, tanto de Esquerra Republicana como de Junts, con tal de garantizar que Pedro Sánchez vuelva o siga siendo el presidente del país. Entre ellos,
uno de los puntos que ayer se vieron firmados por el PSOE está el reconocimiento de la nación catalana, lo cual evidentemente el considerar que Cataluña es una nación o que se pueda discutir supone quebrar la Constitución española, porque nosotros defendemos, y así lo dice la Constitución, que el sujeto de la soberanía es la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, ¿no? Y que Cataluña es simplemente una división administrativa dentro de la organización territorial del pueblo español, igual que los Galicia o la provincia de Pontevedra, ¿eh? Son divisiones administrativas y que la soberanía pertenece a todo el pueblo. Luego, además, prometen una financiación bilateral, aparte de perdonarle toda la deuda autonómica con un volumen, bueno, desmesurado, que eso será un problema para la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a ver cómo narices cuadra los presupuestos. Ahora el PSOE quiere encubrir la quita de la deuda catalana prometiendo que va a hacer lo mismo a los demás territorios, lo cual crea además situaciones un poco absurdas, ¿no? Porque, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, que tenía una deuda cero porque se ha administrado correctamente y no ha gastado más de lo que ingresa, ahora que resulta que los madrileños no tienen derecho a compensación, o va a haber que darle a Madrid pues otros 15.000 millones de euros para equilibrar, ¿no?, lo que se está perdonando por otro lado. ¿Cómo van a salir las cuentas públicas, ¿no?, con tales condicionamientos, y el Estado tiene que asumir además la compensación de la suma de las deudas de todas las autonomías en los próximos presupuestos generales del Estado? Pero aún así, a pesar de este tema, lo más grave es la financiación bilateral, o sea, que Cataluña se salga del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es donde todas las comunidades autónomas negocian con el Gobierno la financiación autonómica, y que haya una financiación específica y privilegiada para ellos, con la aspiración de que lleguen a quedarse el 100% de lo que ellos alegan que se recauda allí. Aquí el nacionalismo juega siempre con la falacia que ha comprado el PSOE de que los territorios pagan impuestos. No, señor. Los territorios no pagan impuestos, los impuestos los pagan los ciudadanos. Y si en Cataluña la recaudación es mayor que en otras regiones, es porque tienen la suerte de que en Cataluña hay personas con mayor nivel de renta, de riqueza, o más empresas que en Extremadura, o en Canarias, o en Cantabria, porque los impuestos los pagan las personas y el Estado redistribuye. Si se consolida ese principio de financiación bilateral, supondrá de facto la insolidaridad más absoluta de Cataluña con el resto del Estado. Y hay que recordar que quien más aporta es la Comunidad de Madrid, con mucha diferencia, no precisamente Cataluña. Si eso lo hiciesen todas las comunidades autónomas, habría desaparecido pues por completo la solidaridad territorial, y los territorios más débiles serían los más desfavorecidos con diferencia. Así que esto es gravísimo, que el PSOE compre este argumento y que esté dispuesto a esto con tal de que Pedro Sánchez siga en la Moncloa, es absolutamente gravísimo. Y bueno, y eso no es todo, no es como en los dibujos animados que dice, eso es todo, amigos. No, todavía nos queda la traga final, y es que ahora el PSOE todavía nos dará el disgusto de a ver qué cede al PNV, que todavía está esperando su momento, porque no ha firmado todavía nada con el PSOE, y todavía a día de hoy yo tengo ahí mi móvil en alerta a ver si salta la convocatoria de la señora Francina Armengol, que nos manda un SMS convocándonos a las sesiones del Congreso, y todavía la convocatoria para la sesión de investidura a mí no me ha llegado nada. ¿Por qué? Porque el PSOE todavía no lo tiene cerrado con el PNV, y el PNV amenazaba con exigir nada más y nada menos que la ruptura de la Caja Única de la Seguridad Social, o sea, el que ellos gestionasen las pensiones en su territorio, ¿no? Con lo cual daría lugar, evidentemente, a que ahora un pensionista vasco perciba más por la misma cotización que un pensionista de otro lugar de España. Vamos a tener que jubilarnos todos en el País Vasco si eso ocurriese, ¿no? Así que ya digo, todavía queda la traca final que no sabemos por dónde va a salir, como si no fuese poco todo lo que ha venido ocurriendo. Por tanto, desde el Partido Popular, desde luego, como ya hemos venido diciendo, no nos van a callar y daremos la batalla en las calles y en las instituciones, en las instituciones tanto españolas como europeas. Y por ese motivo volvemos a reiterar la invitación y la apelación a todo el pueblo de Ceuta para que el domingo 12 a las 12 esté todo el mundo en la Plaza de África. Nuestro lema era contra la amnistía, por la igualdad, por la libertad, la dignidad, y yo añadiría también por la democracia y en defensa de la nación española. Así que, bueno, paso la palabra, no sé si queréis. Bueno, parece que nuestro compañero lo ha dicho casi todo, pero en fin, entrando en el tema que nos trae
aquí a esta rueda de prensa, os diré que el Estado democrático y el Estado de Derecho está en juego. Está en juego porque se va a someter el legislativo, el judicial y también todos los derechos de los ciudadanos. ¿Qué significa eso? Que vamos a ser distintos unos que otros en cuanto al trato de la ley. Seremos distintos también en cuanto al trato de la autonomía. El régimen que se quiere imponer da la impresión de que es un régimen autocrático, donde se someten esos tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Nosotros no vamos a tolerar eso desde las instituciones, tanto en el Senado como en el Congreso. Haremos todo lo que sea posible para evitarlo, ¿no? Hay un articulado en el 133 del reglamento del Senado que hemos modificado para que aquellas iniciativas que con carácter de urgencia, como es la amnistía, puedan llegar, se puedan someter a un debate y se puedan someter a un estudio más detallado. Por tanto, desde el punto de vista, la respuesta será a nivel institucional, con las mociones, con las propuestas que se harán en las distintas cámaras, a nivel jurídico, con todos los recursos que se están manifestando, tanto por la magistratura como también por distintas instituciones, como es la Unión General de Inspectores de Hacienda y muchos colectivos, y desde el punto de vista de la opinión pública, donde con la pedagogía llamaremos a que toda la población sea consciente de la gravedad de la situación, de la ruptura del Estado de Derecho y de la democracia con la Constitución. Por tanto, nosotros creemos que Sánchez ha comprado el relato, y he dicho comprado porque es así, sin someter a sufragio la amnistía, porque la palabra amnistía no ha sido la pregunta que sometió a los afiliados cuando votaron si querían un acuerdo, la reedición de un acuerdo con Sumar. La pregunta fue así: ¿está usted de acuerdo en reeditar con Sumar otra vez el acuerdo de gobierno? Pero la palabra amnistía no constaba en ninguno de los apartados. Por tanto, ha sido él el único que ha firmado la amnistía en términos generales. Por tanto, haciendo una diferencia en que muchos socialistas habrán secundado este tipo de argumento, la amnistía es una situación que han firmado todos estos representantes del Gobierno, como ha dicho mi compañero, pero que no ha sido sometido a criterio. Por tanto, ha habido un fraude electoral. Un fraude electoral a los propios militantes y a los propios simpatizantes del Partido Socialista. Y después, la diferencia entre las comunidades en cuanto al trato económico y en cuanto al trato del Estado de Derecho, y por tanto que habrá personas, ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, que estarán sometidos a ese régimen que yo digo que puede ser hasta autocrático por ese sometimiento de los tres poderes, al legislativo, al judicial y al ejecutivo, y nosotros pues actuaremos en consecuencia con serenidad, por supuesto, con toda la contundencia y con toda la determinación que podamos. Por tanto, esto es un disparate. Ojalá no se materialice esta investidura y sea corta, porque todos los poderes, tanto el judicial como los económicos, están en contra y se han pronunciado al respecto, y pensamos que todavía quizá alberguemos esperanza de que se imponga
el Estado de Derecho, la Constitución y la ley. Por tanto, me sumo a esa petición de la concentración que se producirá el domingo 12 a las 12 en la Plaza de África, para que todos aquellos ciudadanos indignados, porque los hay, todos aquellos que no han firmado la amnistía porque no venían en el programa del Partido Socialista, incluyendo a los partidarios de esa formación, que asistan. Por tanto, el fraude electoral no debe ser consentido ni por ninguno de esos simpatizantes, afiliados o votantes. Incluso los representantes de las comunidades autónomas se van a ver totalmente perjudicados y afectados por el hecho de que va a haber una diferencia de trato económico, de trato en el Estado del Derecho y en el trato en el Estado judicial. O sea, que el que cometa algún tipo de improperio o delito no será tratado igual que como se han tratado al acuerdo que ha suscrito Junts con Sánchez. Y nos atenemos a eso. De momento nos alberga esperanza de que esto no prospere y de que las instancias jurídicas hasta el comisario europeo de justicia se ha pronunciado y albergue la posibilidad de que se pueda frenar esto, porque sería un disparate jurídico, un disparate social y un disparate económico. Bueno, pues una vez finalizado, Joaquín, yo voy a hacer mención a un par de cosas. Yo creo que después de los 3 folios y medios que vimos en el día de ayer, no ha mejorado en nada la vida de los españoles, y desde el Partido Popular lo que sí nos comprometemos es a no rendirnos. No vamos a fallar a los ciudadanos que confiaron en nosotros para defender la democracia y la unidad de España. La reacción va a ser firme, pero también va a ser serena. La reacción ha de ser institucional, legal, política y social, y va a ir más allá de los márgenes partidarios. Estamos ante un desafío a la democracia española que requiere de la reacción de los demócratas españoles, sin distinción de ideología. La democracia nos debe unir una vez más. Es un acuerdo para nosotros, para el Partido Popular y para muchísimos ciudadanos de este país vergonzoso. Y de ahí la concentración que el próximo domingo vamos a celebrar en la Plaza de África a las 12 de la mañana, a la que humildemente invitamos a toda la ciudadanía que no esté de acuerdo con esto que parece que va a suceder en nuestro país, y a los que ya les decimos que nos tendrán enfrente. Si tenéis alguna pregunta o que... Sí. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha llegado a afirmar que se intenta colar una dictadura por detrás. Quiero saber si el PP de Ceuta cree que el proyecto de Pedro Sánchez es establecer una dictadura en España. A ver, lo que es evidente con lo que se ha firmado y salta a la vista es que supone un auténtico atentado a la separación de poderes la ley de amnistía. Realmente ellos se basan, la defensa jurídica que hacen ellos, es que la palabra amnistía no aparece mencionada en el articulado de la Constitución. La Constitución lo que prohíbe expresamente son los indultos generales. Pero claro, eso es como si yo ahora pretendiese hacer una ley de esclavitud diciendo que tampoco se habla de la esclavitud en la Constitución, que la Constitución solo dice que los españoles no podrán tener sufrir un trato indigno y que vulnere sus derechos. Entonces, evidentemente aquí si se prohíbe lo menos, afecta también a lo más, es un salto cualitativo, porque el indulto es el perdón a una persona condenada, pero la amnistía implica directamente que se olvide todo lo que ha pasado sin que haya condena, antes ni siquiera de que se haya sustanciado el veredicto, ¿no? O el fallo del juez. Entonces va mucho más allá y no tiene sentido que en un Estado democrático se conceda una amnistía por motivos políticos, porque sería tanto como que reconocer que es el propio Estado el que es el culpable, y que las supuestas víctimas son las que han obrado bien en ese intento de romper el orden constitucional, en esa sedición. Lo que pasa es que ya sabemos que el gobierno socialista eliminó el delito de sedición para intentar, para evitar tener que pedirles cuentas
cuentas de lo que había ocurrido. Realmente con esa quiebra de la separación de poderes es como comienzan las dictaduras, ¿no? De una forma similar y con argumentos también incluso de jueces, la República de Weimar fue desmontada por la Alemania nazi a partir de 1933. Hay que recordar que Hitler ganó las elecciones en 1933, ganó las elecciones democráticas y luego hizo todo lo imposible en los siguientes meses para aplicar leyes que le otorgaban todos los poderes del Estado de manera indefinida y se cepilló la democracia. Hombre, yo sinceramente no pienso que ese sea el propósito de Pedro Sánchez, ni mucho menos. El propósito de Pedro Sánchez es seguir 4 años más en la Moncloa, cueste lo que cueste. Pero desde luego el que para conseguirlo tenga que pisotear la separación de poderes y poner en cuestión nuestro Estado de Derecho es muy grave, es muy grave. Y si desde luego la movilización de la sociedad civil española no lo evita, al final no me queda ninguna duda, no me cabe duda de que las instituciones europeas tomarán cartas en el asunto, porque los propios tratados fundacionales de la Unión Europea establecen que para pertenecer a la Unión Europea lo primero es ser un Estado de Derecho, un Estado de Derecho y una democracia. Y las bases del Estado de Derecho son esas: el imperio de la ley, que se aplique por igual a todos los ciudadanos, y la división de poderes, unos poderes que se contrapongan unos a otros para evitar avanzar hacia una tiranía, un despotismo, ¿no? De modo que, bueno, tal vez la presidenta de Madrid ha sido un tanto exagerada, pero es verdad que lo que ha ocurrido o lo que puede ocurrir, porque realmente todavía no ha empezado, no se ha registrado ni siquiera esa proposición de ley de amnistía, es bastante grave. Por cierto, también hay que tener en cuenta la cobardía y el subterfugio del gobierno de Sánchez, que en vez de tramitarlo como un proyecto de ley, o sea, elaborado por el Gobierno, que él pretende encabezar, lo va a hacer desde las Cortes como proposición de ley. O sea, será un texto presentado por el PSOE y sus socios para que se tramite por vía parlamentaria. ¿Para qué? Para evitar la intervención previa de 2 organismos, los informes preceptivos del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial. Porque cuando las normas emanan, o el proyecto de ley emana directamente del Poder Ejecutivo, necesita esos informes. Y entonces, para ahorrarse el bochorno de que el Consejo General del Poder Judicial o el Consejo de Estado ya le llamen la atención diciendo que todo esto es una barbaridad, pretende presentarlo a través del trámite parlamentario de proposición de ley. De modo que, bueno, ya veremos hacia dónde vamos, pero desde luego es muy preocupante lo que se ha firmado con Junts. A mí me gustaría preguntar por qué la concentración va a ser en la Plaza de África y no en la Plaza de los Reyes. Yo sí lo sé. ¿Dónde está la sede de la delegación del Gobierno en este caso? Porque cuando fuimos a solicitar, no lo hicimos nosotros estamos en Madrid, pero cuando desde el partido se fue a solicitar a Plaza de los Reyes ya estaba solicitada para otra actividad. Entonces pues optamos por hacerlo en Plaza de África. Les hago esta pregunta porque precisamente esta misma semana comparecía el portavoz de Vox en la Asamblea y decía que ustedes comparecían, o sea, iban a hacer esa concentración en la Plaza de África contra el hombre de Pedro Sánchez en Ceuta, que era Juan Vivas. Entonces, no estaba. Y por esas acusaciones que les hace Vox de compadrear, dice directamente, con el PSOE de Pedro Sánchez. Yo creo que Vox no estaba bien informado de la situación. Nosotros, es verdad que inicialmente habíamos dicho, yo creo que a vosotros lo comenté, incluso a los medios, que lo íbamos a hacer en Plaza de los Reyes, pero cuando se presentó ya había otro acto previsto ahí y decidimos, pues evidentemente es una concentración que se hace a nivel nacional. Es el día 12 a las 12 de la mañana en Plaza de África, por esto que os he comentado. Del resto no tengo nada más que añadir. A ver, esta convocatoria se decide y se anuncia en la Junta Ejecutiva Nacional del Partido Popular, en la que los 3 estuvimos presentes el lunes, ¿no? Dentro de las iniciativas del Partido Popular a nivel nacional, pues para este domingo iba a haber concentraciones en todas las capitales de provincia. Y bueno, y a partir de ahí ya el lugar un poco es lo de menos, evidentemente un lugar simbólico, pero tan simbólico e importante, a mí me parece la Plaza de África como la Plaza de los Reyes. En este sentido, bueno, que sea en un sitio o en otro tampoco tiene. Lo importante es que se movilice pues la ciudadanía ceutí y que llenemos la Plaza de África, más que el sitio en concreto, ¿no? Hemos dicho que es una cuestión que va más allá de los partidos, intervendrá el presidente del Partido Popular y luego
por parte de una persona de la sociedad civil. No os digo el nombre porque todavía no lo sé, no lo he consultado esta mañana, pero sí se va a leer un manifiesto que se va a hacer público en todas las provincias de nuestro país. Pero vamos, de lo que se trata es que asistan todos aquellos ciudadanos que no estén de acuerdo con la amnistía, sean del partido que sean, voten a quien voten y simpaticen con quien simpaticen, porque está en juego el Estado de Derecho. Es una cosa... La amnistía y todo lo que se ha firmado, que va más allá realmente. La amnistía es lo más grave, ¿no? Más grave, pero detrás de la amnistía hay una serie de... Pensemos, perdona, el tema de la financiación, por ejemplo. Durante la transición española se hizo célebre la expresión del ministro para las regiones de entonces, de la UCD, Manuel Clavero Arévalo, de café para todos, ¿no? Aquello de que toda España se convirtiese en comunidades autónomas y que, por lo tanto, hubiese un nuevo equilibrio territorial, pero que no privilegiase a unas regiones sobre otras. Si esto sale adelante, habrá café para una y descafeinado para las demás, ¿eh? Pasaremos de esa situación, de la situación que se estableció en el pacto constituyente, a una nueva realidad, ¿eh? Y por lo tanto eso también es gravísimo, ya no solamente la amnistía que supone pisotear al Poder Judicial, sino que pasaremos, ya digo, del café para todos a café para uno y descafeinado para el resto. El problema es más grave porque se trata de la diferencia en cuanto al trato económico, el de la recaudación de las distintas autonomías. Por tanto, uno de los párrafos firmados es que se recaudará el 100% de los impuestos en Cataluña. Por tanto, ellos se autofinanciarán al margen de la deuda histórica. O sea que el documento tiene muchísimas cosas que sabemos, pero muchísimas cosas que tampoco sabemos, que desconocemos. Entonces, dentro de ese disparate, la ciudadanía tiene que reaccionar, tiene que responder. Y la dinámica es que todas las instituciones económicas, jurídicas, sociales, los colectivos, están todos indignados y están reaccionando, afortunadamente. Por tanto, nosotros tenemos esperanza en que esas instituciones, a nivel jurídico, incluso hay precedentes a nivel europeo, con Rumanía, cuando estaba el comisario de Justicia Junckers, que paralizó una ley similar donde se quería condonar se quería aplicar una amnistía a un grupo político en Rumanía y no prosperó. ¿Alguna pregunta más? Sí, supongo que la Confederación también irá contra otros acuerdos, no solo con Junts, porque el del PNV se acaba de formalizar. Ahora mismo, y con Coalición Canaria, con quien el PP gobierna en Canarias. ¿Hay alguna objeción a esa situación? Bueno, la verdad es que me acabo de enterar, así que evidentemente no nos ha dado tiempo de valorar, ni siquiera leer en qué han consistido los acuerdos con Coalición Canaria y con el PNV. Así que ahí nos vais a disculpar, pero en fin, no es momento de valorarlo sin ni siquiera haberlo leído, ¿no? Pero de todas formas, desde luego, con lo que ya se conoce de los acuerdos cerrados con Esquerra y con Junts, yo creo que hay materia más que suficiente como para que esté indignado el grueso de la ciudadanía española. Según la posición de García Paje, ¿qué creen que podrán hacer sus compañeros diputados de Castilla-La Mancha? Bueno, ¿contesto? Bueno, García Paje se está caracterizando por hablar en público, pero no materializar. García Paje no le está diciendo a sus diputados de Castilla-La Mancha que no voten la amnistía. Por tanto, yo creo que es una situación de demagogia. Los verdaderos socialistas, los que no están de acuerdo con la amnistía, porque la amnistía es el capricho, la soberbia, la megalomanía de una sola persona que ha admitido esa amnistía, porque ha comprado el relato completo y 2 huevos duros si hace falta, y 2 huevos duros si hace falta. Y ese tiempo que han estado negociando en Bruselas han sido exigencias tras exigencias hasta que se ha conseguido ese acuerdo. Un acuerdo, cuidado, para la investidura. Aunque el Partido Socialista esté
comunicando que es un acuerdo de legislatura. No, 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 no. Va a estar fiscalizado, como ha dicho Puigdemont, mes a mes o acuerdo tras acuerdo, y cuando no se cumplan lo dejará caer. Por tanto, llegó a afirmar que no se fían ni el uno ni el otro. Y algo que empieza de esta manera no creo que acabe bien. Por tanto, de lo que se trata es que la opinión pública y la ciudadanía se pronuncie, y que, como no ha sido consultada, no ha sido valorada en el sufragio, se indigne ante esta situación. Nadie ha consultado a nadie sobre este asunto. Nadie ha votado una amnistía. La gente ha votado la Constitución del 78, que sigue vigente, que recoge los derechos de todos los ciudadanos a todos los niveles. A nivel jurídico, a nivel económico, a nivel social, en la solidaridad de las distintas autonomías, pero este disparate jamás se ha producido. O esto es el fin del Estado de Derecho o es el fin del Sánchez. Hay dos aspectos especialmente humillantes en todo lo que hemos visto en los últimos días. Uno de ellos es el hecho de que se haya ido a negociar con un prófugo al extranjero la investidura de Sánchez, porque perfectamente podía haber negociado con la portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, igual que han hecho con otros partidos, ¿no? Ya el PSOE se ha humillado a enviar a su número 3, que sepamos, no sabemos si ha ido alguien más a escondidas, a su número 3, nada más y nada menos que allí, a Waterloo, a Bruselas, a negociar con un prófugo de la justicia. Que ya digo, que realmente podían haber llegado al mismo acuerdo haciéndolo en el propio Congreso, los despachos del Congreso de los Diputados, porque para eso Junts tiene 7 diputados y tiene su representación allí. Y luego el segundo aspecto humillante es que hayan aceptado en el acuerdo de ayer esa figura del relator internacional, que es algo así como un agente extranjero que es el que va a ir marcando la pauta en cada momento de un asunto interno español, ¿no? Como si fuese un conflicto internacional, y que además todavía puede funcionar como una espada de Damocles sobre Sánchez, porque si ese agente, ese relator, dice no, no, aquí no se está siguiendo en la hoja de ruta marcada los acuerdos, pues Junts podría decir ya no apoyo la legislatura, no apoyo a Sánchez y dejo de respaldarle en todas las votaciones. Y sin esos 7 diputados, desde luego, a esa coalición que quiere organizar Pedro Sánchez ya no le saldrían los números para aprobar ni la Ley de Presupuestos Generales del Estado ni ninguna otra ley, ¿no? Con lo cual es estar viviendo con la amenaza permanente ya encima de un agente, que es una persona designada, ¿no? Por mucho prestigio internacional que tenga, y que no tiene nada que ver con nuestro país, y que va a ser el que marque un poco la agenda política y la posibilidad de sacar adelante las medidas que pretende el Gobierno de España. Eso, vamos a ver, que es inaudito, ¿no? Y es doblemente humillante. ¿Alguna otra pregunta? Sí, quisiera preguntarle una cosa. Los jueces decanos de España, de todos los partidos judiciales, han firmado un documento en contra de la amnistía, pero no aparece el juez decano de Ceuta. ¿Cómo se interpreta eso por parte del Partido Popular? Bueno, todo ocurrió ayer, ¿no? Todos estos manifiestos, a lo mejor es que no le ha dado tiempo, la verdad que es un poco precipitado para valorarlo, ¿no? Más de 50 que han firmado que sí. Sí, pero... bueno, puede que se una en las próximas horas, no lo sabemos. Es que, en fin, desde luego lo que sí es sustantivo es el hecho de que haya tantísimos jueces y asociaciones vinculadas a la justicia que han denunciado lo que se ha afirmado, ¿no?, por parte del PSOE y Junts, porque ven claramente que es una intromisión en el Poder Judicial que quedaría a los pies de los caballos, sin ir más lejos, frente al Poder Legislativo, ¿no? En cuanto a que ahora los políticos, los parlamentarios, podríamos, por así decirlo, juzgar a los jueces, ¿no?, a través de comisiones de investigación. Entonces eso es gravísimo. Es decir, al final es que los jueces que han estado instruyendo todo el procedimiento jurídico contra el procés podrían acabar
retratados delante, compareciendo en una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, y podrían ser moralmente linchados si no, no tiene más recorrido, ¿no? Esa condena desde el Poder Legislativo a lo que hacen los jueces, que es un poder independiente y profesionalizado en España. Es normal que estén todos pues ahora mismo poniendo el grito en el cielo, ¿no? Porque quiebra uno de los fundamentos del Estado de Derecho. De ahí que quizás pues se haya propasado o extralimitado la presidenta de Madrid hablando de que vamos camino a una dictadura. Pero bueno, así es como se empieza realmente. No, ella quiso decir que un régimen autocrático, o sea, el sometimiento de los tres poderes es lo más cercano a un régimen de esa característica, como usted ha dicho. Pero lo importante es que la ciudadanía reaccione, manifieste su indignación y en todas las provincias se hagan notar. Eso es lo importante, porque a nadie se le ha consultado sobre la amnistía, absolutamente a nadie. Solamente a una persona que por permanecer en el poder ha firmado un documento y ha comprado el relato completo de un señor que está fuera de la ley.